Bueno, el tema de esta mañana es pandemia. Algunos podrán decir que estoy medio tirado para la sanidad o los aspectos de sanidad de la sociedad. El domingo pasado predicaba algo similar también, el virus y la vacuna, pero veíamos nosotros que era ir más allá de la parte simplemente biológica o sanitaria. Y hoy día también el Señor me da esto para ustedes y para mí, por supuesto. Y hay que diferenciar, hay pandemias y hay epidemias. La epidemia es cuando un virus, cuando una enfermedad afecta a una sociedad, pero circunscrita en una ciudad o en una región o quizás en un solo país. Esa es la epidemia. Pero pandemia es algo mayor. Y yo creo que todos hemos conocido la diferencia y hemos visto que el mundo fue afectado desde el 2019, fines del 2019, por eso cogió ese nombre COVID-19. Porque eso era una pandemia. La pandemia se contagia rápidamente, afecta a más de una región, país o continente. Y esa pandemia corrió tremendamente, tanto así que en el mundo llegó a matar a algo de 15 millones de habitantes. En nuestro medio fueron como 200,000 habitantes del Perú. Entonces, no quiero con esto minimizar esas cifras con el aspecto de decir, no, pero somos 8,000 millones de habitantes en el mundo. Sí, pero cada vida que se parte, cada vida que muere, es una vida, es una familia que es afectada y aún esa misma persona. Y nosotros creo que todos hemos conocido a algunas personas que tuvieron que partir por la pandemia esta y que fue algo muy triste, muy doloroso. Ahora, en esta pandemia que nos afectó, algo que se dio como daño colateral, por decirlo así, es que cuando caía una persona enferma lo aislaban totalmente, ¿verdad? Yo tuve también el ingrato conocimiento, por decir así, de una jovencita que no radica acá en Trujillo, pero ella estuvo viniendo, parece que acá esporádicamente, acá a Renuevo, Trujillo. Y esta jovencita fue afectada con el COVID y la agarró muy, muy fuerte. Y ella me escribía y nos escribíamos casi todos los días porque me pedía oración por ella, porque ella parecía que se moría. Estaba muy fuerte, tanto así que ella estuvo en una ciudad del norte del país y ella vivía en la casa de un familiar muy cercano. Y cuando se puso mal, básicamente la sacaron de ahí. Básicamente la sacaron de la casa de ese familiar, se alquiló un cuarto en otro sitio en la misma ciudad, pero esa familia tenía miedo, quizás porque eran personas mayores, etcétera, etcétera. Pero el Señor siempre, en medio de todas las desgracias, te provee un ángel. Y yo le decía, tranquila, hay que seguir orando, fortalécete en el Señor, cuídate en las comidas. Pero por ahí apareció un ángel, una señora mayor, que era una vecina, y ella fue la que la atendió, le llevaba la comida, le llevaba la ropa y todas esas cosas. Ella estuvo presente como una madre. Esa señora no la tocó el COVID. ¿Por qué? Por su corazón. Entonces, ese es lo triste y lo feo de esta pandemia que nos afectó, que hubo un aislamiento. Y es más, muchos morían solos en esa cama de hospital o de clínica. Morían solos por cuidar a los demás. No se les podía visitar, ¿verdad? Fue algo muy triste. Yo les quiero referir algo que esto creo que lo hablé en una reunión de pastores. Los que son cinéfilos como yo, de repente recordarán o sabrán a un actor llamado Gene Hackman. Hizo muchas películas y era un tremendo actor. Entre esas películas también hubo una de las películas de Superman que él hacía de Luthor, del Lex Luthor, del enemigo de Superman. Una película también, Contacto en Francia, creo que era un clásico de gángster y todas esas cosas. Muchas películas. Y era un gran actor.
Este Jen Hackman muere en febrero del 2025. Él tenía ya 95 años, se casó con una descendiente de Japón, una señora que apellidaba Arakawa, que ella tenía 65 años, ¿de acuerdo? Y ella muere más o menos como una semana antes. Jen Hackman estuvo afectado por Alzheimer, estuvo afectado por hipertensión y algunos problemas propios de la edad, 95 años. Y la esposa fallece teniendo 65 años, pero ella fallece y está una semana muerta ahí en la casa del actor Jen Hackman. Tenían su perrito, el perrito también apareció muerto. Y ella fue afectada por un virus. Otra vez viene el tema de los virus. Este es un virus llamado hantavirus. Y esto se da por la exposición del ser humano, por la exposición a las heces u orina de los roedores, de las ratas. Dice que cuando después fallecen y hacen la investigación, no es que ellos, por ser ancianos, estaban descuidados en la parte de higiene. Su cuarto, su casa, su departamento estaba bien, no habían roedores, pero sí en el vecindario, ¿de acuerdo? Y eso los contagió. Por eso también uno debe tener cuidado siempre con los alimentos, aún por ejemplo con los alimentos que uno le pone a sus perritos, al agua que uno les pone a los perros. Miren, yo soy un pet lover, yo soy un amante de los animales, de los perros. Y si uno tiene un perro, no es para decir, qué bonito hacerle cariño y que se vaya a la calle a hacer sus heces, no lo baña, no le pone sus vacunas, no le da sus alimentos frescos, no le lava el plato y nada de eso. Yo les digo, por ejemplo, no es que me quiera poner de ejemplo, pero en cualquier momento ustedes pueden ir a mi casa y si ustedes quieren, yo les puedo servir comida, y no por insultarlos, en el plato de mi perro. El plato de mi perro está más limpio, creo, que mi plato. Porque, bueno, es metálico y él termina de comer y yo lo lavo con sapolio o con esos líquidos verdes con su esponja y queda limpio, impecable. Parece que recién lo hubiera comprado. ¿De acuerdo? El envase de agua, la taza de agua también, en la noche yo se la boto. Porque no estamos libres que baje un roedor, que baje un pericote, una rata y se ensucia. Y a veces los roedores orinan en la comida de los otros, de las mascotas, y los matan a los animales. Los matan con eso. Muere esa mascota. Entonces, si uno tiene mascota, no es para tenerla sobre un techo y que ahí console. Y después, ay, verdad, tenía un perrito, voy a verlo, voy a bajarlo. Ay, qué bonita. Y ya, y le da de comida las babosadas que uno está comiendo y tus babas con tus huesos. Eso no es tener un animal. Si vas a tener un animal, tenlo también con cuidado. Algo de esto, por ejemplo, puede haber sucedido porque Hackman con su esposa tenían un animal, tenían un perro y de repente la comida que se quedaba de un día para otro puede hacer que eso atraía a los roedores del vecino. Tener cuidado. Regresamos a nuestro tema. Jen Hackman padecía de Alzheimer, desnutrición, hipertensión. Y fueron encontrados muertos los dos cadáveres fueron encontrados muertos después de una semana que murió Jen Hackman, después de 15 días que murió la esposa, la señora Arakawa. Y ahora, Jen Hackman tenía 3 hijos, hombre de 95 años. Uno de sus hijos, 2 varones, uno de 65, otro de 62 y la mujer de 55 años. Que no vivían en la misma ciudad, pero tenía 3 hijos bastante maduros, bastante adultos, padres de familia y hasta abuelos. ¿De acuerdo? Yo quiero también con esto que vayamos un momento más a la palabra del Señor y busquemos el libro de Mateo capítulo 24. Mateo 24. Hemos hablado en 2 Timoteo que en los postreros tiempos que estamos. Mateo 24, el versículo 6, y nos dice, y oiréis de guerras, y lo escuchamos todos los días, y rumores de guerra. Mirad que no os turbáis, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, lo vemos, y reino contra reino, y habrá pestes, dice,
y hambres y terremotos por los lugares. Todas estas cosas son principio de dolores. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quiero retomar conjuntamente con esto, con lo leído, a la segunda de Timoteo, que les leía un poquito más extenso, pero que se acomoda a la palabra, a lo que estoy predicando en este momento y a lo que he citado en este instante en el libro de Mateo. Y en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, pónganle atención. Dice, también debes saber. La palabra de Dios nos alerta, ¿de acuerdo? Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Vivimos en tiempos peligrosos? Sí. A nivel ciudad, a nivel Perú, a nivel mundial, sí. ¿Que habrá hombres amadores de sí mismos? Sí. Mira al que está a tu lado y no le digas nada. Borra tu pensamiento, lo que has pensado de esa persona ahora. Que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, hablando de los que menosprecian la ofrenda del Señor, vanagloriosos, soberbios, maldicientes. ¿Cuántos hemos escuchado maldicientes? Aún creyentes. Maldicientes es el que se expresa mal de algo o de alguien, ¿verdad? Miren, por ejemplo, ahora el alcalde de Lima ha conseguido la donación de unos vagones de 2 pisos y quiere él empezar con eso, su plan que ha tenido desde un inicio. Y con esto yo quiero también recordar a Alan García Pérez, ¿verdad? Alan García también, él tuvo una fijazón, un metejón que tenía en la cabeza del tren eléctrico, el tren, y todos se lo combatían, y todos le decían majaderío, majadero, loco, y que no, y que no, que no. Y al final de cuentas, ¿qué? Se hizo el tren eléctrico. Él no lo pudo hacer por toda la oposición política que hacían, la prensa como también los otros partidos políticos. Pero lo hicieron los otros políticos que dijeron, sí, es una necesidad para Lima. Y es una gran bendición el tren eléctrico que funciona en Lima y los buses y todas esas cosas. Y ahora también este alcalde de Lima, su gran proyecto es poner un tren interprovincial. Pero para empezar lo quiere hacer a nivel de Lima. Y hay proyectos para incluso sacar el tren intercontinental que pueda conectar hasta Pucallpa y de Pucallpa a Brasil. Sería una gran bendición. Pero ya trae esos vagones que se los han ofrendado. Y hemos visto aparecer ya una serie de críticas que son chatarra, que están feos, que miren que Chile tiene esto, que Bolivia tiene el otro, que tiene. Está bien. Pero si a esos criticones y rajones el gobierno le dice, vamos a comprar el tren bala de Japón y vamos a poner un impuesto adicional de 100 soles mensuales por familia. Ay, no, que qué feo, yo quiero la chatarrita nomás. No, así con combis nada más, ¿verdad? Siempre nosotros vamos a encontrar, y de eso tenemos que cuidarnos, de gente nociva, de gente tóxica, en la cual dice, dígame de qué hablan para oponerme. Y en eso se construye la política y en eso se construye el comunismo también. Todo es crítica, todo es raje. Y por eso acá nos dice vanagloriosos, maldicientes, que maldicen las cosas que se están dando. ¿Podríamos hacerlo mejor lo del tren? Sí, podríamos hacerlo, pero es lo que tenemos ahora. Y se trabaja con lo que se tiene. Que hay que equilibrar, sí, que es que los roles de la presidenta y los congresistas, los que ganan. ¿Quién los eligió? ¿No fue el pueblo bruto de Perú que decidió por ellos? Y después están con los pésames, Señor, rajándose la vestidura y después diciendo todos, yo no escogí, yo no los elegí. Por eso, pensar bien para el próximo año por quién vamos a votar. Por alguien que tenga frutos, por alguien que tenga un buen plan de gobierno. Pero bueno, volvemos acá a los maldicientes, desobedientes de sus padres. Hoy por hoy, mis amados, ¿cuántos niños, jóvenes, adolescentes son desobedientes de los padres? Los padres se los sacan de encima dándoles el internet, dándoles los jueguitos para que se entretengan y los dejen en paz a los padres y luego que se vayan al colegio y que frieguen a la maestra o al maestro. Pero sí, no me lo tocan a mi cachorro. Tiene 40 años, pero es mi cachorrito, pobrecito. Nadie me lo toca.
Pero nosotros los hemos acostumbrado a que ellos nos desobedezcan. ¿Y por qué no traes a tu hijito, a tu hijita al culto? Es que no quiere. Estoy orando por él, por ella, sí, para que venga. Y yo sé que el Señor me escucha y va a venir, va a venir. ¿Y por qué no viene contigo? Yo soy el padre, yo soy la madre, yo soy quien te lavo los calzoncillos meados. Yo soy quien te doy de tragar para esa panza y tú me obedeces. Y tú vienes. No, que no me gusta. Yo no te digo que te guste o no te guste. Vamos, tú me acompañas. Pero no, somos consentidores, engreidores y malcriadores de los hijos. Y después estos hijos se vuelven, ¿qué cosa? Desobedientes de sus padres, ingratos, impuros, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes. ¿Qué cosa es intemperancia? Aquella persona que no tiene cualidad para soportar a los demás. Uno tiene que ser equilibrado y poder tener templanza para soportar a la necedad de otros. Si el otro es necio, no lo seas tú también. No, a mí nadie me gana. No. Si esta persona está diciendo tal cosa, yo le callo la boca, yo lo parcho, yo lo paro. Tranquilo, hay momentos en que se debe hacer, pero hay momentos en los cuales, ¿qué cosa? Lo que yo decía más temprano, es bueno hablar, pero más sabio es saber escuchar, callar. ¿De acuerdo? Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hoy por hoy, nosotros nos encontramos que lo que antes era malo, hoy día no es malo. Lo que antes era bueno, hoy día es malo. Y muchas veces nosotros hacemos un mutis y no queremos ver eso, no queremos ser conscientes y nos salimos del cuadro y que allá nuestros hijos lo sigan haciendo. Pero nosotros, varones, padres de familia, tenemos que dar el ejemplo. Tenemos nosotros que estar un paso adelante de nuestro hogar, de nuestra familia, para enseñar con el ejemplo. Y no enseñar, anda y obedece a tu madre, anda y obedece al pastor, obedece al líder, obedece a tu maestro. Tenemos que enseñar nosotros. ¿Cómo nuestros hijos van a obedecer si nosotros mismos criticamos a los pastores, a los líderes, a los maestros en la casa? Entonces después no nos quejemos. Traidores, impetuosos. Y aquí hay una palabrita que le hemos repetido, pero quizás algunos no lo saben. ¿Qué cosa es? Infatuados. ¿Qué cosa es infatuados? Miren, el Señor es bien rico en su palabra y también cuando nos ama, siempre nos ama. Cuando nos bendice con mucho amor, con ternura, etc. Pero cuando nos cuadra, ahí se evidencia que Dios a quien ama disciplina. Dios a quien ama disciplina. ¿De acuerdo? Y ahí dice infatuados. Infatuado es una persona engreída. Mis amados, el cristianismo siglo XXI se ha vuelto engreído, no por ustedes. Pero quieren muchas veces, ay, pero ¿cómo voy hasta Dulán? Está tan lejos. Y hay tierra, hay polvo, el sol, el frío, la lluvia. Ay, no. Y por eso se les trata de enseñar que uno tiene que estar puntual por el Espíritu Santo. Pero hay muchos que no les gusta eso, ¿verdad? Y eso es las personas engreídas del Evangelio siglo XXI. Nosotros acá en infatuados son los vanidosos. Nosotros acá en infatuados son los que se creen superiores a los demás. Ay, ay, ay. Y hay muchos fuera del Evangelio y dentro del Evangelio que se creen los master number one. Yo ahora, por ejemplo, venía y quería entrar por acá, por la vía de evitamiento. Y yo veía a uno de ustedes, a un siervo de la Pitrimitri, es este siervo, y que este siervo estaba ayudando a otro a poder sacar su carro que se había metido en la tierra. Llegó a salir el carro, Daniel. Sí. Y yo lo veía ahí. Yo quería también bajarme, pero yo decía, pero no, yo soy el señorito también. No, sino yo tenía que venir acá por ustedes, ¿no? Pero yo lo veía a él que estaba ahí ayudando a otro. No era a sí mismo, era a otro. Ese es un siervo. Un aplauso al Señor por él. Ese es un corazón dador, generoso. ¿De acuerdo? Hay personas que se creen superiores a los demás, que se creen que porque ya son gerentes, maestros, pastores, líderes, profetas o levitas, los voy a invitar para que se pongan acá. Como ellos miran así. ¿No? Ahí aterrizamos. Pero
Y estos son esos últimos tiempos, amadores de los deleites más que de Dios. Vivimos en un mundo que el ser humano está amando sus deleites, sus pasiones, sus deseos, su carnalidad, la fornicación, la pornografía, más que las cosas del Señor, teniendo apariencia de piedad, teniendo apariencia de amor. Y yo les digo, y aquí el Señor quiere tocar a su iglesia, que muchas veces en las iglesias, no digo que sea de renuevo, ustedes no, por supuesto, pero otras iglesias sí, ¿no? Ustedes no. Que aparentan amor, piedad y misericordia por otros, pero por lo bajo están que le meten pataditas en las canillas. ¿Qué cosa se habrá creído este? ¿Se cree más que yo? No, yo tengo la unción, la triple unción, yo tengo las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, y yo me he quemado las pestañas estudiando en el Evangelio. Y uno se cree que lo sabe todo y lo conoce todo y aparenta amor, aparenta piedad, aparenta misericordia. Y eso huele a falso. La persona que lo recibe en un momento se lo cree, pero después en el camino, en el tiempo, se da cuenta que era pura pamplina. Y ese es el gran daño que sufre la iglesia de Jesucristo. Porque hay personas que pasaron por eso, que experimentaron eso y dicen, todos son unos hipócritas. ¿Para qué voy a ir a una iglesia? Todos son unos hipócritas. Yo sé que no es así. Generalizan por los malos ejemplos. Y nosotros tenemos que ser un ejemplo de bendición y de amor. Y ahí te dice el Señor, a estos evita. Sean creyentes o no, evítalos. Perdónalos, pero evítalos. No estés contaminándote con esa persona, caminando con ellos. Pero acá también lo que refería entre las cosas que se van a dar en los últimos tiempos o que se están dando en los últimos tiempos, nos habla también de qué cosa, de que habrá pestes. Veíamos en el capítulo 24 de Mateo. Habrá pestes, hombres y hambre y terremotos, etcétera, etcétera. Cuando habla de pestes, de pestilencia, está hablando también de lo que se está viviendo en cuanto a los virus. Y nosotros veíamos en esos virus y en esa pandemia que es una enfermedad física, biológica, que se contagia rápidamente, que afecta a más de una región. En una pandemia también trae esa afectación en la cual puede ser detectada clínicamente, como ha sido el COVID. Había unos síntomas que ya te llevaban a una detección temprana y luego por análisis se encontraba, ¿de acuerdo? Y nosotros vemos, y yo les digo algo, que un informe de la Organización Mundial de la Salud y de congresos que han hecho psiquiatras, psicólogos, sociólogos a nivel mundial, congresos que han hecho, que ellos durante el COVID vaticinaban que después del COVID iba a haber una pandemia, por decirlo así, iba a haber un virus, por decirlo así, que iba a ser el virus de la soledad, la pandemia de la soledad. Y es más peligroso y es más contagioso, porque el virus del COVID, como otros virus, tiene su sintomatología y puede ser detectado a tiempo, ¿de acuerdo? Pero el virus de la soledad está encubierto. Y es más, así como para el virus biológico, hay algunos que son asintomáticos, o sea, que no presentan los síntomas, y eso era lo más peligroso. En este tipo de pandemia de la soledad, hay muchos que son asintomáticos. Veía y referíamos el caso de Jane Hackman. Jane Hackman, él por su Alzheimer no fue consciente de que su esposa había muerto y la tuvo ahí una semana, como un foco infeccioso que siguió deteriorando la salud de él, de Jane Hackman, y llega él una semana después a morir. Y aún después de la muerte de él, una semana después lo encontró. ¿Quién lo encontró? El casero, la persona que hacía limpieza del edificio, de su casa, qué sé yo, lo encontró de casualidad, pero no lo encontró un familiar. Les cuento algo, en algún momento yo les he referido. Mi padre muere a los 33 años. Él no sufrió de ninguna enfermedad y él un día X de un mes de agosto
él estuvo como siempre con sus amigos y más que nada amigas. Él no era mucho de tomar, me dicen, pero él sí, su debilidad eran las mujeres. Y él habría estado el día anterior con amigos, con mujeres, qué sé yo. Se fue a su cuarto porque él vivía solo, ninguna mujer lo soportó, entre ellas mi madre. Se fue a su cuarto, le dio un infarto y ahí murió. Y de casualidad, gracias por esa casualidad, un amigo de él lo fue a buscar al día siguiente, que habían que encontrarse. Y como no llegó a la cita, lo fue a buscar y lo encontró que estaba muerto y no se pudo hacer. 33 años, un infarto cardíaco. Que pudo salvarse si es que él hubiese tenido una convivencia con una pareja, ¿de acuerdo? Y hubiese podido sobrevivir a un infarto, al primer infarto, ¿de acuerdo? Pero fue encontrado. ¿Por qué? Porque él decidió, por ser amador de sí mismo, vanaglorioso, por ser una persona que prefería los placeres de la carne que el placer de la familia, él murió solo. Y pudo pasar, como Jan Hackman, pasar una semana y recién lo encontraban. Porque este virus de la soledad abunda y avanza día a día. Y nosotros podemos ver que en medio de la pandemia espiritual y almática que enreda al mundo, lo que avanza es el contagio, por ejemplo, de abortos. El aborto no se contagia, pastor, físicamente no, pero sí el tema que los lleva a los abortos. Y hay naciones que están inmersas en eso, en avalar. Gracias a Dios, Estados Unidos con este gobierno republicano de Donald Trump paró eso. Pero en Estados Unidos el Estado tenía una partida especial para hospitales y clínicas abortivas y era legalizado. Y Donald Trump cortó todo eso. Pero eso está proliferando en muchas naciones y en muchos lugares como para que el aborto se haga. Porque dice que es dueño de su cuerpo esa mujer, pero no es dueña del cuerpo, del embrión que tiene en su barriga. Nosotros encontramos que avanza en esta pandemia social que tenemos nosotros los suicidios, los asesinatos, la violencia de las calles, la corrupción de los gobiernos, hombres políticos, mujeres que se venden al mejor postor. Prende la televisión y mira esas prostitutas que hay en la televisión, que se venden al mejor postor, y no porque sea una prostituta que está cobrando por una necesidad económica, sino simplemente por darse la buena vida, que la lleven de viaje los futbolistas y que le paguen todo. Y los futbolistas regando hijos por acá y por allá, pero son, el gran guerrero, el gran foquita. Pero ¿qué tipo de hombre es ese? Es peor que un perro. Y sin embargo, esos son los ídolos que nosotros le consentimos a nuestros hijos. Y no le decimos, sí, puede ser buen futbolista, pero es una porquería de hombre. Yo no digo que todos los futbolistas son malos. Hernán Barco es una enseñanza. El mismo Pizarro que está en Alemania es una enseñanza. Pero el 90% son eso, son basura. Disculpen lo que sea tan enfático, y no es porque no me guste el fútbol, sino que son basura. Proyectarse a los futbolistas de los años 40, 50, 60, no eran eso. Pero hoy día sí es común ver a un desgraciado que porque sabe mover bien las patas, se llena de dinero y se gasta ese dinero ¿en qué? En hacer su bunker y poder hacer sus orgías ahí en el interno. Pero sin embargo, sí se critica a la Dina Boluarte porque se compró, le regalaron, qué sé yo, un Rolex. Sí se critica al congresista tal o cual porque tiene un señor sueldo. Pero ¿por qué no criticamos a los futbolistas que teniendo el dinero no hacen nada? Este Hernán Barco, por ejemplo, él supo comprarle un departamento, una casa a la niñera de sus hijos. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Valorando los falsos valores y permitiendo eso que entre de ejemplo para nuestra familia. Y lo único que los podrían alabar a ellos son las compañías de cerveceras. Porque cada vez que juegan ellos es borrachera fija. Porque ganen, pierdan o empaten, es borrachera fija. Nosotros encontramos que este mal de corrupción, la ideología de género que quieren implantar en muchas de las naciones, la Agenda 2030 que quieren implantar en muchas naciones,
en Europa lo están haciendo, pero anda, hay muchos que están poniendo los ojos. Yo me quiero ir a Europa, quiero ir a España, porque son tan ociosos que ni siquiera quieren aprender alemán para irse a Alemania. No, me quiero ir a España porque no tengo el problema del idioma. Porque yo nací bruto, seguiré siendo bruto porque no voy a poder hablar ni quechua hablo. Y aún el castellano me estoy olvidando de hablarlo. Entonces, pero están viendo, y en Europa, por ejemplo, muchas de las naciones de Europa están asequibles para la Agenda 2030. Incluso en Suiza o en Suecia hubo un congreso para ver también la proyección de la Agenda 2030 para Latinoamérica. Y en Latinoamérica, gracias a Dios, hay todavía una resistencia para el ingreso de la Agenda 2030, con excepción de algunos mandatarios del régimen comunista, como es el salvaje de Petro en Colombia, y de, bueno, no Maduro, sino el podrido ese, que ellos sí están accediendo a las presiones de otras naciones para sentirse avalados. Entonces nosotros, gracias a Dios, estamos en una nación y en un grupo de naciones, aún Latinoamérica, que resiste la Agenda 2030, que resiste la invasión de esa pandemia de los abortos y de las cosas nefastas. Pero en medio de todas esas cosas hay muchas personas justas que ven el entorno en el cual se mueve la nación, se mueve el mundo mismo, y uno dice: ¿habré hecho bien de traer hijos al mundo? ¿Qué les puede esperar a ellos de acá a 5, 10, 15 años? Lo que le va a esperar a tus hijos y a los hijos de tus hijos es lo que tú hoy día decidas. A no solamente hablar, sino a callar y escucharlos a los hijos para enseñarles. Nosotros podemos ver en medio de esta pandemia nefasta un manto negro que se quiere extender sobre las naciones y sobre la sociedad y sobre los colegios. Hay un reducto, hay una frontera, hay una trinchera, y esa trinchera es la de Jesucristo, en la cual estás tú. ¿Estás del lado de Cristo crucificado o estás del lado del mundo con tu Biblia bajo el brazo? ¿Cuál es la posición que tú juegas en este equipo? ¿Eres tú del Señor? Porque si tú dices: yo lo soy pero a mi modo, pásate al lado de Satán. Porque al lado de Satán están todos esos hipócritas que dicen: soy cristiano pero hago las cosas que me da la gana y que a mi carne la reclama. Hombres o mujeres que enviudan un día y al día siguiente quieren acostarse con otra persona. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi sexualidad ahora? ¿Qué vas a hacer? Si te estorba, córtatelo. Claro. Pero hay gente así, amadores de sí mismos, y no piensan en la persona a la cual nosotros podemos serle útil, en la cual nosotros podemos enseñarles, podemos educarlos. La soledad de muchas personas también a causa de los padres, o a causa más que nada de los hijos. Hay un síndrome que se llama el síndrome del nido vacío, que cuando los padres tenemos los hijos que crecieron y hicieron sus hogares, muchas veces los padres nos sentimos solos, nos sentimos inútiles, nos sentimos vacíos, decimos: ¿ya para qué? Ya cumplí a la orden de mi capitán, ahí están mis hijos, ahí están mis hijas, ya, ahora le toca a ellos formar su hogar y dirigirlo. Pero somos útiles. En ese síndrome del nido vacío, las personas adultas, y ojo, tú no digas ni cantes victoria y decir: no, yo estoy lejos porque mi hijita tiene 5 años y va a ser diferente. Nadie está libre. Nadie está libre que un día, cuando tu hijo o tu hija tenga 15 años, tiene 18 años: papá, mamá, salí embarazada, papá, embaracé a una chica, me tengo que casar, pues me voy a casar. Y adiós, pampa mía, si te vi no me acuerdo. Y la casa se te hace más hueca y vacía, porque ya te sobran habitaciones. Y no es que este sea un mensaje fatalista, sino es una realidad para que los hijos y los hijos de los hijos se despierten y puedan ver también por sus padres y por sus abuelos, que puedan ponerle importancia a esos seres que Dios te los permitió tener, con sus errores y sus majaderías, y que no sean los Gene Hackman que un día se mueren y nadie se enteró de ello, ni aún. Y este Gene Hackman tenía hijos, tenía nietos y tenía hasta bisnietos, pero ya fueron una cosa del ayer, como sucedió con mi abuela. Con mi abuela también tenía ella
unas nietas muy amadas, las adoraba a ellas. Pero cuando esta abuela comenzó con el Alzheimer, ya era inútil para ellas. Y ya ni siquiera las visitaban ni preguntaban por ella. Y ella en sus momentos de lucidez se daba cuenta y decía, qué ingrata estas chicas. Era triste escucharla, era triste oírla. Yo le doy las gracias al Señor en el tema este de mi abuela, que todas las cosas que pueda haber pasado, vivido, buenas y no tan buenas, de una u otra manera me enseñaron. Yo he mencionado algunas veces que yo no era el santo de su devoción de mi abuela. Mi abuela a mí me rechazaba, mi abuela no me pasaba. Vivíamos juntos en la misma casa con mi madre y con mi hermano, pero mi abuela, de todos sus nietos, ella tenía 5 nietos éramos, y de los cinco yo era el séptimo, creo, porque no me pasaba. Pero el rechazado, sin ser cristiano, fue el que le tuvo más amor y misericordia en sus años finales. Porque aún de chico, yo la veía y la amaba, aunque ella me rechazaba. Aunque ella me quitaba el huevo duro para dárselo a mi prima. Y eso del huevo duro también. El huevo duro a mí me encanta. Y siempre nos ponían un huevo duro en la sopa o en el segundo en la noche. Y a mis primas también les gustaba. Y comíamos juntos. Y mis primas, más vivas que la chilindrina, agarraban y se comían el huevo antes. Y después, abuelita, no tienes, yo quiero un huevo. Y me miraban el plato a mí. Y yo decía, apártate, Satanás, ¿qué tienes? Y mi abuela en alguna ocasión me sacaba el huevo de mi plato, porque como era lo que más me gustaba, yo lo dejaba para el final. Me sacaba el huevo de mi plato y se lo daba a ellas. Los partía por la mitad, muy equilibrada, muy justa. Le daba la mitad a una y la mitad a la otra. Y yo me quedaba así, con cara de huevo, porque ella no tenía huevo. Y después ya una noche también, que la veo a mis primas, y aprendí la lección. La veo a mis primas que se comían el huevo. Y dije, no, estas amarras, zorras como su abuela. A mí no me la hacen. Agarré y también veo que se acerca a mi abuela y yo agarro el huevo. Como Kiko, fui al primer Kiko. Y mi abuela me dice, cholo mezquino, miserable, no quieres compartir con tus primas. O sea, tuve rechazo de ella en muchos aspectos, pero fui en sus años tristes y de soledad el que estuvo ahí hablándole, tratando de compensarla, tratando de hacerla sentir bien. Incluso yo viajaba a la sierra por motivo de trabajo, y un día decidieron mi madre y mi hermano, que vivían junto con ella, a llevarla a un asilo. Y me comunicaron por teléfono, me enteré, y yo le dije, no mamá, eso no es así. Yo llego este fin de semana y mi abuela va a estar en la casa. La sacas de donde la has llevado. No, pero que tú no entiendes, que tú no. No, yo no entiendo y no comprendo. Si ella se va, yo me voy con ella. Llegué el día sábado a mi casa y estaba mi abuela. Porque yo no era cristiano, yo no era hermoso, lindo, precioso. Fui hermoso cuando me casé con mi esposa y miren el guiñapo de hombre que ha dejado. Canoso, con falta de pelo. Y hablando tonterías a la congregación. Pero era el amor. Yo llegué a sentir amor, y ese amor hacia esta abuela no menguó por su maltrato. Yo trataba de entenderla. Y eso es lo que nosotros tenemos que rescatar. Hay abuelos en soledad, hay padres en soledad, hay hermanos en soledad, hay discípulos en soledad, que muchas veces tratan de enmascarar su cuadro de dolor, de tristeza, de estar solos internamente, y se muestran alegres y graciosos en lo externo. Pero ¿te has acercado, te has asomado a la ventana de su corazón? ¿O prefieres no hacerlo para no enterarte? ¿Te has acercado a darle un abrazo,
a darle un gesto de bienvenida. Moisés muchas veces se sintió solo, aún por su propio hermano Aarón. Cuando él se fue, lo sabemos todos, a traer las tablas de la ley, cuando regresó vio que se había enfrascado en una francachela, en una fiesta, todo el pueblo, o casi todo el pueblo, con ídolos de oro. ¿Y quién lo había hecho ese ídolo, ese becerro de oro? ¿Quién lo había hecho? Aarón. Y cuando Moisés le dice, ¿qué es lo que has hecho? No, es que ellos querían un Dios y ellos trajeron en oro, metí el oro y salió. Yo que Moisés le meto un cachetadón. ¿Cómo que metiste el oro y salió eso? Ay, el adelanto de la ciencia, ¿no? La IA funcionó, ¿no? Hasta Aarón le dio la espalda. Su hermana lo criticó y lo murmuró. Y él en algún momento se sintió solo luchando con ese pueblo y aún con Dios. Cuando Dios quería desaparecerlos, le dijo, no, Señor, no hagas eso. No puedes hacer que ya lo has liberado al pueblo y que después los desaparezcas a todos. Intercedió por esos ingratos, infatuados, falta de amor, maldicientes. Pero Moisés tuvo alguien que no fue Aarón ni María su hermana, que quizás estuvo con él, escuchándolo, viéndolo y abrazándolo. Josué. Tuvo a un Josué que se preocupó por él. A veces alguno de ustedes ha caído enfermo, pero dime cuántas personas preguntaron por tu salud, ¿cómo estás? Y eso nos pasa hasta a nosotros los pastores me refiero, que uno se enferma y después, se enfermó, bendiciones hermano, voy a orar por ti. Pero no sabes al día siguiente si está bien, si amaneció peor, si lo internaron, No nos preocupamos por el caído, por el disminuido, por el lesionado. Nos ocupamos simplemente por el que está bien y que podamos sacar provecho de algo. Y no preguntamos, no somos una voz cálida que muestra el amor de Dios que dices tener por tu hermano, por tu hermana. Y no estoy hablando solamente de tus padres o de tus abuelos o aún de tus suegros. Yo muchas veces hago chistes de suegra, que tiene mucha razón, pero también ocuparnos por el suegro, por la suegra, porque ellos fueron los que trajeron al mundo a tu pareja. Y sin ellos no tendrías esa pareja que tienes ahora. Nosotros encontramos también a un Noé que estaba en contra de toda la adversidad que nosotros podemos ver hoy día, una adversidad social, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que nosotros sacamos? Ponernos a criticar al congresista tal, a la Dina Boluarte, a criticar al alcalde, a criticar al policía, a criticar todo, critica. ¿Y qué es lo que haces tú para cambiar eso? Yo sé que algunos me critican a mí, que quizás yo no soy Pepita de Oro, que todo les caigo bien. Algunos a veces no les gusta, mis chistes de suegra no les gusta a algunas suegras, porque tienen su rabo de culebra todavía, ¿no? Pero bueno, no les gusta. Yo sé que algunas cosas, mi esposa me mira y me dice, te has excedido en esto, y de repente tiene razón, ¿no? Y total, al final cuenta, también es suegra ella. Y y uno se somete, yo me someto a mi esposa. Pero no hay maldad en mi corazón por nadie. Puedo cometer un exceso porque soy humano, pero no un exceso de injusticia o de maldad. Pero hay personas que más se ponen a criticar, más se ponen a juzgar al líder, al pastor, al municipio, al gobierno. Pero métete ahí, cámbialo desde adentro como caballito de Troya. Cambiar las cosas de adentro y no estar desde afuera tirando piedras. Eso está mal, eso está feo. Ay, qué feo está la música, ay, qué feo está el sonido. Métete ahí, estudia sonidista y le hace la competencia a Manuel. Y tú vas a ser un mejor sonidista. O hace una barbacoa y hacemos una lebanada. Lo freímos a Manuel. En honor a mis tímpanos, le dices.
te quiero sacrificar a ti. No es criticar, no es juzgar, es poder ayudar a otros. Cuando nosotros encontramos a este Noé, gracias a Dios, él tuvo su familia que estuvo con ellos. Y él le habrá dicho a sus hijos: muchachos, Dios me ha hablado una locura. Voy a hacer acá un arca, un barco sellado totalmente. ¿Y qué es lo que hicieron los hijos? Ay, no, es que estoy muy cansado, es que yo tengo otras cosas que hacer, tengo que trabajar en la tierra, tengo que trabajar con los animales. No, conmigo no cuentes. Contrata a alguien por ahí. Los hijos se metieron ahí. Este hermano, este servidor, venía para acá para el servicio. Y él encontró un carro que estaba atascado por estos benditos de la construcción. No sé si esta construcción de la pista es una bendición o es una maldición. Pero y hasta ahora estamos con este tema. Y con el bendito vecino que está acá al frente, tírenle bendiciones a ese desgraciado, a ese bendito, perdón, porque es el que se opone y que fastidia y fastidia porque no quiere que tengamos acceso a la iglesia. Y todos los fines de semana hay un grupo pequeño acá de personas que están luchando por eso. Que se consiguieron una máquina para poder limpiar el ingreso a la iglesia. Eso tú no lo vives. Pero nosotros encontramos que en estas cosas a veces no hay nadie que te respalde. No hay nadie. Yo recuerdo mucho hace cosa de un mes más o menos que habían bloqueado el ingreso. Y el sábado una noche recién nos dijeron, nos avisaron. Y el sábado en la noche fue un grupito de los chicos de staff, que son jovencitos adolescentes de staff o de jóvenes por acá, que se juntaron y se pusieron a palear a las 10, 11 de la noche, a palear para que puedan entrar los carros al día siguiente. Se necesita personas así, como este siervo que te digo, que hizo un alto al ingreso y venir limpiecito, arreglado para el servicio y poderse ayudar a un carro de alguien de repente que ni lo conoce. Es poder tener, como Noé, su familia. Y ustedes deben ser una familia. El que está a tu lado debe ser una familia para ti. Tiene que ser hermano, no hermano en términos evangelísticos, sino un hermano de verdad al cual estimas, al cual honras. Gracias por los reflectores, pero todavía estamos de día y no soy pentecostal que me voy a extender hasta las 10 de la noche. Hay un pastor que sí se extendería rico. Pero Noé tuvo a su familia y su familia lo acompañó. Y nosotros tenemos que ser la familia del que está a tu lado. Que no te gusta, ¿qué te importa? Pero es tu hermano. Y en las buenas y en las malas tenemos que estar unidos. Que tiene defectos, que te fastidia, X, Y cosa, ¿qué te importa? Tú también tienes cosas y defectos que puede herir la sensibilidad de otros. Nosotros encontramos a un Elías. Él fue afectado por esta pandemia del desánimo, de la soledad, de la tristeza. ¿Qué es lo que dijo Elías? Salió y quería dejarse morir debajo de un enebro, debajo de un árbol, quería dejarse morir. Y decía, cuando viene Dios y le dice: ¿qué es lo que pasa, Elías? No, es que a todos tus profetas los han matado y buscan ahora a mí para matarme. Ya no vale nada, yo quiero matarme. Yo les digo algo, en Barrios Altos, disculpen que me extienda un poco, en Barrios Altos, mi lugar natural, donde nací yo y habitamos por un tiempo. Ahí también nació la primera hija, Carla, nació en Barrios Altos. Y era la Lima antigua, una Lima muy añosa. Y hay una quinta que se llama la Quinta Herring, en el cual vivió también un presidente que tuvimos. Dicen que fue el primer presidente civil, porque los otros anteriores habían sido militares, que era José Pardo Herring, descendiente del fundador de esa Quinta Herring. Es un sitio paradisíaco era. Hoy día está muy deteriorada y ayer veía unos documentales sobre esta Quinta Herring. Y dice que ahí, en los años más o menos de la posguerra mundial o preguerra de la Segunda Guerra Mundial, entre la primera y la segunda, llegó un japonés, empresario japonés a vivir ahí. Y él fue el que trajo, en 1820 más o menos, él fue el que trajo algunos japoneses inversionistas al Perú. ¿De acuerdo?
él fue el que gestionó con el gobierno de Japón para la donación por el centenario en 1920, por el centenario de la independencia del Perú, gestionó que el gobierno de Japón donara el monumento a Linga Manco Cápac, que está en la Plaza de Armas de La Victoria, distrito de La Victoria de Lima. Pero el japonés era inversionista, tenía empresas, negocios, y también sus paisanos tenían esos negocios, pero llega un momento que ya estaba en ese tiempo, 1920 más o menos, en la pre-segunda guerra mundial, etcétera, o saliendo de la primera, y sus negocios se vinieron abajo y tuvo muchas deudas, pagó todas sus deudas, y este japonesito en su misma casa, ahí en la Quinta Geni, donde él vivía, se suicida, al estilo japonés que se hace en harakiri, tiene su nombre especial, y se suicidó. Y esto es algo muy fuerte en la raza japonesa, que ellos son muy pendientes del honor. El domingo pasado hablaba algo de los maestros, que ellos honran mucho a los maestros, y ellos tienen muy pendientes, muy presentes el honor, y por honor ellos se suicidan cuando las cosas están mal, y para no traer vergüenza sobre la familia. ¿De acuerdo? Y este japonesito se suicidó ahí. Nosotros encontramos que este japonesito, yo considero que también él cayó en esa pandemia de la soledad, de sentirse solo, porque se autoculpaba por las desgracias económicas de sus paisanos y de él mismo. ¿De acuerdo? Y claro, se va a un extremo según su cultura, según sus formas. Pero algo que, por ejemplo, en Elías se sintió así, y la voz de Dios lo llega a encontrar y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? La voz de Dios le habló a Elías en el momento preciso que él quería morirse, porque él se sintió solo. Y esta voz de Dios le habla de que hay todavía un tiempo para más allá. Para Moisés había un tiempo, y la puerta de entrada no solamente fue Dios, sino fue Josué, que el Señor estaba operando en Josué y a través de Josué para que él continuara adelante, Moisés. Nosotros encontramos también en el mismo Noé que tuvo un propósito el Señor. Y yo te digo, nadie de los que estamos acá somos entes sin propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. Y nosotros, no quiero que saltes con una garrocha. Mi propósito es ser el presbítero profeta encumbrado y que visita todas las naciones. No, hazlo en lo poco que Dios te permite, porque Dios te dice que si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrá. Y si tú no puedes predicar o animar a una persona, ¿cómo quieres que Dios te dé las multitudes? Tú no puedes darle un abrazo de amor a una persona, ¿cómo quieres que el Señor te dé los abrazos de multitudes? Nosotros somos el instrumento, el Josué. Nosotros somos la voz de Dios que le interrumpió su debacle a Elías. Nosotros somos el momento que Moisés necesitaba. Somos el Josué que el Señor quiere usar. Tú eres el abrazo. Tú eres la palabra muda, la palabra sorda, en la cual puedas tú sentir. ¿A quién amas tú? ¿Realmente amas a esa persona? A esa persona que te cae mal, a esa persona que te traicionó, a esa persona que te hizo mal. En estos días ha sido aniversario de Franco y de Fara. Han cumplido 17 años, ¿verdad? 17 años de boda. Y les cuento algo. Hace 17 años, un 18 de julio del 2008, este colorado decidió llevarse a mi chinita. ¿Qué tal raza? Deciden casarse, se casan. Y les quiero contar la ingratitud del ser humano, más vil que un lobo. Los lobos no son malos, los humanos somos malos. Hubieron dos personas, ellos fueron líderes nuestros, y ese año nosotros decidimos separarnos de la cobertura anterior que teníamos de Lima. Y ellos se pusieron más furibundos y rabiosos y biliosos
que el pastor del cual nos separábamos nosotros y ellos dos confabularon para llevar al Club Libertad, donde era la ceremonia de boda de Franco y de Fara, llevar a policía comprado y papeles fraguados para detenerlo a Franco por estafa e interrumpir la boda por fregar nada más. Dos hermanitos cristianos, líderes nuestros, del grupo de líderes principales. La vileza del ser humano, que no respeta religión, cristianismo ni liderazgo. Gracias a Dios, a una persona que quisieron involucrar, esa persona dijo: no, conmigo no cuenten. Y se le interrumpió todo. Nosotros encontramos que tenemos que cambiar, que tenemos que ser el abrazo de amor, que no podemos ser como estos individuos infatuados que nos creemos que tenemos la razón y somos superiores a los demás. Nosotros tenemos que ser la palabra oportuna para alguna persona. Nosotros tenemos que ser el portador del amor de Dios, la palabra de aliento. Tú no sabes si esa persona que está a tu lado está pasando por algún problema, por una dificultad, por algún cansancio, por algún hastío, y que necesitan que tú les des, aunque sea una palmada en el hombro, decirle: estás bien, sigue adelante. Nosotros tenemos, no es que vamos a ponernos a adivinar o a tener discernimiento para sentirnos los profetazos, pero sí poder nosotros, no nos gastamos nosotros con darle una palabra de amor a alguien, con darle un abrazo a alguien. A mí me fascinan los chiquitos de banderas, y muchas veces a ellos les hago un cariñito o les doy una palabrita, qué sé yo. Yo no sé qué vida estarán pasando ellos. Mi esposa y yo conversábamos el tema, por ejemplo, de una niña que ha llegado al colegio de nuestra nieta Alesia allá en Lima. Más o menos será un promedio de 13 años esta niña, o 12 años. Y esta niña ha llegado a ese colegio y ella muy ensombrecida, entristecida, qué sé yo. Y ¿por qué? Porque esta niña la han dejado viviendo con su abuelita. La abuelita es la que la tiene. ¿Saben por qué? Porque la madre se consiguió otro marido y se mandó mudar con el marido a otro distrito, a Miraflores, un distrito muy, muy bien puesto. Y se fue a vivir porque esa mujer prefiere ser mujer que ser madre. Y muchas veces en esa brecha de los divorcios y de las separaciones quedan en esa brecha los hijos. Y el hombre tiene que ser bien padre y bien hombre, y la madre tiene que ser bien madre y bien mujer, para poder abrazar. Pero anda a ver a esas personas después en su círculo social. Sí, el amiguito tal o el hermanito cual y cual, y que eso o el otro. Pero sin embargo, adentro de su hogar, qué amor están dando a sus hijos, qué amor están dando a sus padres, qué amor están dando a sus hermanos. Nosotros somos la voz candente del Señor en los desiertos que pasaba Elías, en la soledad de Elías. Nosotros somos el abrazo del Señor. ¿Qué podemos nosotros decir de Cristo crucificado? Que en la cruz Él mismo le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? Y Él estaba realmente solo. Tuvo que pasar esa soledad para comprar la soledad que tú puedas vivir en un momento así. Jesús tuvo que ser dejado solo en los aires y en la tierra, porque ninguno de sus discípulos estuvo ahí, porque todos se asustaron y se escondieron. Nosotros, ¿qué le podemos decir a Jesús cuando Él te dice: ¿por qué has dejado solo a tu amigo, a tu hermano, a tu líder, a tu pastor, a tus discípulos? ¿Por qué lo has dejado solo? Si Él se descuelga de la cruz y viene y te enseña sus heridas, ahí sí corremos a abrazarlo. Pero ¿qué del que no muestra heridas físicas, pero sí del alma, y que no te has preocupado en descubrirlas para abrazarlo y decirle: hay espacio para ti, Dios te ama, Dios tiene un tiempo para ti, Dios tiene un propósito para ti? Varones, ser más hombres; mujeres, ser más mujeres; jóvenes, ser más hombres y mujeres también, para amar.
No para acostarse con alguien, para amar. Amar no es tener sexo, porque si amar fuese tener sexo, entonces los animales serían campeones en el amor. Nosotros tenemos que dar amor cuando tú sientes en tus entrañas, sientes el poder decir a esa persona: tú me importas, tú eres importante para mí. Yo oro por ti, yo clamo por ti para que tú seas bendecido por mi Padre. Tenemos nosotros que hacer un giro en nuestra espiritualidad, entre comillas, una mega espiritualidad que todos lo vemos muy espiritual, y todo es el diablo y todo es el demonio, y no vemos nosotros las cosas de poder entrelazarnos como familia, como hermanos, y decir: yo te amo, amado, yo te amo, hermana.